a contarnos un poquito lo que estás trabajando en tu tesis. Este tema, pues en general como de corrupción y este tipo como de anomalías, pues en el comportamiento de las personas ético, lo hemos dado un par de miradas ya en el seminario, entonces me pareció como bien chévere que pudieras presentar lo tuyo. Y bueno, entonces adelante. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por asistir, al profesor Álvaro Riascos por esta invitación. Creo que es una excelente oportunidad para compartirles un poco de lo que hago y recibir una retroalimentación que creo que es muy positiva. Entonces me presento para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Steven Mojica Muñoz, yo soy estudiante de la maestría en Economía y la maestría en Políticas Públicas y el día de hoy les vengo a presentar mi tesis para optar por el título de Magister. Esta tesis se titula con el nombre de Inteligencia Artificial para predecir corrupción en la Administración Pública Municipal de Colombia. Bien, ponemos acá la presentación ya. Y mis asesores pues son Andrés Ham y Álvaro Riascos. Entonces, sin más esperar, empecemos. Bueno, básicamente el objetivo de esta investigación es generar un indicador de riesgo de corrupción municipal que se base en predicciones futuras de variables relacionadas al fenómeno de la corrupción. Estas predicciones futuras, que son la clave, se harían aprovechando los últimos avances del aprendizaje de máquinas para que logremos tener un indicador que no se base, por ejemplo, como otros indicadores tradicionales, en medidas de percepción o en medidas de capacidad o en medidas de denuncia. Entonces, básicamente, acá el impacto en términos de política pública creo que es claro. Esta investigación pretende generar alertas tempranas de riesgo de corrupción en administraciones municipales. ¿Para qué queremos generar estas alertas tempranas? Básicamente para que los organismos de control focalicen sus recursos de investigación y prevención de la corrupción. ¿Correcto? Entonces, pues bueno, la motivación detrás de esto es bastante amplia. Hay varias literatura, una vasta literatura económica que habla del efecto de la corrupción sobre el crecimiento económico. En particular, esta literatura menciona que hay un efecto bastante negativo y significativo de la corrupción en el crecimiento económico. Un metaanálisis desarrollado por Ugur en el año 2013, considerando distintos indicadores de corrupción, indicó que un grado adicional de corrupción reduce el crecimiento del PIB per cápita en alrededor de 0.1 y 0.3 puntos porcentuales cada año. Esto es un montón. Además, se ha estimado que el costo de la corrupción es aproximadamente 5% del PIB mundial. ¿Esto cuánto es? 2.6 trillones de dólares cada año. En Colombia, este costo de la corrupción se ha estimado más o menos en el 4%, de acuerdo con la Secretaría de Transparencia, que toma unos estudios desarrollados por la Procuraduría General de la Nación, y este 4% pues es mucho dinero. ¿Qué se sabe de la corrupción en Colombia? Los últimos hallazgos de corrupción desarrollados por Zuleta, que es la directora de la Escuela de Gobierno, y otras personas indican que el mayor riesgo de la corrupción está en la administración municipal. Es en estas administraciones municipales donde es más imprescindible generar acciones para focalizar y prevenir la corrupción. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues en los últimos años ha florecido un nuevo campo en la ciencia, el aprendizaje de máquinas, que ha demostrado ser una herramienta muy útil para lograr predicciones de distintas variables en diferentes campos, en medicina, en criminalística, en biología, en química, etc. Este uso del aprendizaje de máquinas, sin embargo, no se ha aplicado suficientemente en las ciencias sociales y mucho menos para tratar temas de corrupción. Hay algunos casos en el que el aprendizaje de máquinas se ha aplicado a temas de corrupción, pero para identificar anomalías, por ejemplo, en la contratación estatal. De eso se ha avanzado un poco, pero tampoco mucho. También se ha utilizado aprendizaje de máquinas para identificar, por ejemplo, el riesgo de relativo de los funcionarios. ¿Qué tanto riesgo tienen los funcionarios de cometer un acto de corrupción? Eso se ha hecho, por ejemplo, en Brasil. Pero a nivel municipal, poco se ha hecho. Y ahí es donde entra esta investigación en juego. Lo que yo quiero hacer es que en Colombia se desarrolle una primera aproximación a cómo el aprendizaje de máquinas puede utilizarse para combatir la corrupción en la administración municipal. Y para eso, pues planteo varias hipótesis.
Entonces, la primera hipótesis que quiero ver es, ¿pueden los algoritmos de aprendizaje de máquinas predecir las variables relacionadas a la corrupción con un error cercano a una desviación estándar? Esa es la primera hipótesis. ¿Qué error estoy utilizando? Estoy utilizando la raíz del error cuadrático medio. ¿Por qué este error es importante y por qué no utilizo otra medida? Básicamente la raíz del error cuadrático medio nos dice nos dice más o menos cuál es la desviación estándar de la predicción con respecto al valor real de la variable. Entonces, se puede interpretar más o menos de esa manera. Sin embargo, esa métrica por sí sola, si ustedes se dan cuenta, es difícil de interpretar si es alto o bajo. Si eso es bueno o es malo. Si a mí me dicen el RMS de la variable X es 1.8, yo sé si eso es alto, no sé si eso es bajo, no lo sé. Entonces, por eso es importante comparar ese error de la predicción estándar con una métrica que sea propia de la variable. Y en este caso utilizamos la desviación estándar. La desviación estándar básicamente nos dice cuál es la dispersión de la variable y por esa razón podemos ver y al comparar estas dos cosas podemos ver qué tan bien le estamos pegando o no a la predicción de la variable. ¿Correcto? Entonces esta es la primera hipótesis. La segunda hipótesis que quiero trabajar es si los algoritmos de aprendizaje de máquinas tienen mejor desempeño que técnicas tradicionales de predicción, y en este caso tomo en consideración la técnica más importante que hay, pues más común más bien, que hay para la predicción, que es la simple regresión lineal. Y lo que queremos ver es si en realidad los modelos de algoritmos de aprendizaje de máquinas superan lo que se hace con una regresión lineal. ¿Hay o no hay mejora? ¿Vale la pena o no? Y finalmente, la última hipótesis es si los indicadores basados en algoritmos de aprendizaje de máquinas logran tener un mejor desempeño en la detección de la corrupción que indicadores tradicionales. De las dos primeras hipótesis vamos a ver algunas luces en esta presentación, de la última todavía estamos trabajando en desarrollar. Bueno, el marco teórico, creo que en esto Álvaro ya será súper experto, pero lo voy a mencionar por si hay alguien que no esté familiarizado. La probabilidad de que se cometa un acto de corrupción en un municipio depende de variables observables y no observables. Esto lo sabemos todos. Hay patrones generalizados en las variables que se mantienen en el tiempo y que permiten identificar la probabilidad futura de que se cometa un acto de corrupción. Esa relación entre las variables objetivo y las variables que tenemos y observamos es lo que se conoce como función generadora de datos. Esta función generadora de datos es algo intangible, no se puede observar. Sin embargo, hay una forma de aproximarnos a esa función generadora de datos y es a través de algoritmos de aprendizaje de máquinas. Y es por esa razón que utilizamos algoritmos de aprendizaje de máquinas, porque esos algoritmos nos permiten aproximarnos a la función generadora de datos. Entonces, en la parte de abajo yo tengo un modelo que representa más o menos lo que yo quiero hacer y es importante que lo miremos. Entonces, fíjense que tenemos una variable objetivo que está en el periodo t y que está para un individuo i. Esta variable depende de un conjunto de variables rezagadas, porque son las observables, modelo observado. Entonces, depende de un conjunto de variables históricas y también de los rezagos de la misma variable. ¿Correcto? Acá me está diciendo que la conexión es inestable, pero creo que me escuchan bien, ¿verdad? También Sí. depende de un error. Entonces, acá no podemos decir que todo está determinado. Hay un error aleatorio que simplemente va a existir y que nos va a generar un error en las predicciones. Entonces, eso es básicamente lo que queremos hacer. Queremos predecir una variable de interés en consideración de los rezagos de otras variables contextuales y de los rezagos de la misma variable. Hay que tener en cuenta que cada una de las variables que estamos utilizando, si nos fijamos en la parte de abajo, es una medida aproximada de la corrupción. ¿Ok? No es una medida exacta. Entonces, cada una de las medidas que tenemos y observamos es una medida, es la corrupción en sí misma más un error. Entre más alto sea el error, más poco nos estaremos acercando a la corrupción real. Por eso es importante buscar que las medidas que estamos buscando, que estamos utilizando, sean lo más posible precisas para detectar y explicar el fenómeno de la corrupción. Entonces acá es donde entra, por ejemplo, en juego cuál medida de corrupción es la más óptima. En la literatura se utilizan mucho, por ejemplo, medidas de percepción y se utilizan, por ejemplo, mucho medidas de capacidad institucional.
Sin embargo, también ha encontrado la evidencia científica que estas medidas pueden no ser las mejores para detectar la corrupción. ¿Por qué? Porque este error que vemos acá es muy alto en esos casos. ¿Qué nos dice la literatura? Que tratemos de utilizar medidas directas de corrupción, o sea, observaciones directas de corrupción. Y ahí es donde vamos a entrar a la descripción de las variables objetivo. Entonces, en mi caso, yo voy a utilizar dos variables en esta investigación: procesos y denuncias. Cada una la voy a estimar para dos temporalidades distintas: una estimación por periodo electoral y una estimación anual. ¿Qué significa esa estimación por periodo electoral? Pues básicamente que cuando el alcalde, que es lo que queremos ver, la administración municipal, el alcalde haya sido electo, yo sepa cuál es el riesgo de corrupción de ese alcalde en el preciso instante en que fue electo. Esa es la estimación por periodo electoral. Por su parte, la estimación anual es distinta, porque la estimación anual ya considera cuál fue el desempeño del alcalde en el primer año de gobierno. Entonces, la estimación anual lo que busca es cuál va a ser el riesgo de corrupción del alcalde en el segundo año de gobierno, una vez que ya tuvo el primer año de gobierno. Entonces, vemos que son dos aproximaciones totalmente distintas. En una aproximación buscamos predecir cuál va a ser el riesgo del alcalde apenas lo eligieron, y en otra cuál va a ser el riesgo del alcalde en el siguiente año de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las variables que voy a utilizar ahora sí para describirlas un poquito más? En el caso de procesos, esta variable se trata de los procesos penales por delitos contra la administración pública en el periodo electoral del alcalde. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hice yo? Escogí unos delitos específicos que subrayan y son específicos de corrupción. Y esos delitos los contabilizamos y vi cuántos eran los procesos penales por delitos contra la administración pública en ese municipio. La otra estimación es denuncias por presuntos actos de corrupción en la administración municipal. Entonces, fíjense que la estimación por periodo electoral y la estimación anual tiene distintas formas de esa misma variable. En el caso de la estimación por periodo electoral, tomamos el promedio anual de procesos penales por delitos contra la administración pública, y lo mismo, el promedio anual de denuncias por presuntos actos de corrupción en la administración pública. Mientras que en la estimación anual utilizamos el número de procesos penales por delitos contra la administración pública y el número de denuncias por presuntos actos de corrupción en la administración pública. ¿Por qué esa forma? Porque nos permiten compararlos. Nos permite ver cuál aproximación, si la estimación por periodo electoral o la estimación con temporalidad anual, nos permite tener un menor error en la predicción. Entonces acá ya tenemos el tema del periodo en que estamos analizando. Básicamente vamos a entrenar los datos para que expliquen las variables que están en el periodo 2012 a 2015. O sea, los procesos son los que están en el periodo 2012 a 2015 en entrenamiento. Y en test son los procesos que están entre 2016 y 2019. ¿Correcto? Lo mismo en el tema de la estimación anual. El entrenamiento se va a hacer con los datos de procesos que están en el año, del año 2017, y la evaluación se va a hacer con los datos de procesos que están del año 2018. ¿Correcto? Lo mismo para el caso de denuncias. ¿Cuáles son las fuentes de estos datos? Pues para el caso de procesos es el Sistema Penal Oral Acusatorio, el SPOA. Eso está libre, está en datos.gov.co. Es una base de datos como de 8 millones de observaciones, y nos dice cada uno de los conteos de todos los procesos penales que se abren en Colombia. Y ahí pues seleccionamos los procesos que hablan de corrupción, ¿no? Sí, Los Kevin, procesos que, una digamos, pregunta. ¿Esos procesos penales no se ponderan por digamos, el monto en cuestión o la demanda, el tamaño de la demanda? como qué tan grande fue la corrupción, por así decirlo. Sí, si te estás poniendo una denuncia pues porque es un acueducto pequeñito o por hacer toda una carretera, que es No, más. no se puede. No se puede porque no hay forma de unir el contrato con el proceso penal. O al menos en los datos no están las llaves que se necesitan para hacerlo. Sería óptimo porque podríamos tener niveles de procesos como procesos de corrupción súper grave, procesos de corrupción no tan graves, pero en lo que tratamos de buscar acá para tratar de evitar eso es que los procesos sean muy específicos de corrupción grave, ¿sí? O sea, los procesos no pueden ser, por ejemplo, que simplemente puedan darse por
inacción o puedan darse por incapacidad, sino que son procesos que requieren que para que se abra una investigación formal exista una iniciativa que es claramente corrupción. En el caso de las denuncias por presuntos actos de corrupción, es básicamente las denuncias que recibe la Secretaría de Transparencia, de ahí la fuente, y estos son, la Secretaría las clasifica de acuerdo a si son corrupción o si no son corrupción. Nosotros sacamos todas las que no eran corrupción. La Secretaría tiene unos términos y unos, como unos requisitos para que sea una denuncia de corrupción y ellos ya clasifican esas denuncias. Puede que haya en algunos casos que la variable no sea perfecta, pero creemos que en general, pues sí refleja muy bien el fenómeno de la corrupción. O al menos es, para lo que tenemos en Colombia, estas son las variables con las cuales mejor podemos aprovechar e implementar esta investigación. Listo. Entonces pasemos un poco a los gráficos. En este gráfico tenemos la variable de procesos y la variable de denuncias, un histograma sencillo, perdón, una tabla de frecuencias para la muestra de entrenamiento y para la muestra de evaluación en la estimación anual. Entonces, si nos fijamos, el comportamiento general de las variables, según su histograma, es bastante similar tanto en entrenamiento como en evaluación. Piensen que en entrenamiento es del año 2017 y en evaluación son del año 2018. Y eso lo que nos da luces es que el uso de algoritmos de aprendizaje de máquinas, pues como ustedes saben, se basa en patrones establecidos, en patrones subyacentes en los datos. Y esto lo que nos dice es que es plausible que el uso de algoritmos de aprendizaje de máquinas sirva para predecir estas variables. Listo. Entonces pasemos un poco a hablar de qué delitos contra la administración pública es los que estoy utilizando. Acá tenemos varios, la mayoría son temas de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, y acá están esquematizados según la norma específica y los casos. Entonces yo creo que, pues para que tengamos un poco claro qué es esto de procesos por delitos contra la administración pública, cuáles son. Esto también se relaciona mucho con los delitos que incluso establece el Observatorio Anticorrupción de cuáles son los delitos que se asocian con corrupción. Entonces esto no es tampoco que yo los haya sacado, sino que esto ya es como una literatura o una norma, por así decirlo, de cuáles son los delitos penales que en Colombia se asocian con corrupción. Tenemos algunas estadísticas descriptivas de las variables objetivos. Entonces, pues acá tenemos los procesos y las denuncias. Cada una estimación, pues, es distinta. Lo que podemos ver, por ejemplo, es que las observaciones, básicamente casi siempre estamos trabajando con el 95% de las observaciones. ¿Por qué el 95%? En algunos casos un poco más, es porque estamos sacando los outliers. En el caso de Colombia, por ejemplo, Bogotá es un outlier gigante. Entonces, si nosotros tenemos unos datos que en el percentil 95 tienen una media de 1.5 procesos por delitos contra la administración pública y llega a Bogotá que tiene 500, pues obviamente eso destruye totalmente la comprensión de la media y la comprensión misma de los datos. Entonces, por eso tratamos de sacar los outliers y precisamente eso también tiene que ver mucho al evaluar los procesos, ¿sí? Al evaluar la misma desempeño de los algoritmos. Si tenemos a Bogotá y a Bogotá lo predijeron mal, pues obviamente eso va a generar un error gigantesco que no es realmente representativo de la capacidad de predicción de los modelos. También en este caso tenemos las medias, las desviaciones estándar y el mínimo y el máximo. Como podemos ver, las medias y las desviaciones estándar pues son semejantes. En algunos casos no son iguales, pero sí hay una comparabilidad entre el periodo de entrenamiento y el periodo de evaluación de cada uno de los casos. En el caso de procesos, por ejemplo, tenemos que la media es 1.7 en la estimación por periodo electoral. En entrenamiento, 1.93 en test, en la estimación anual es 1.26 y 1.17. Esto después lo vamos a retomar cuando estemos analizando los resultados de los modelos. Y acá lo que es clave es identificar la desviación estándar. ¿Por qué la media es tan bajita y la desviación estándar es tan alta? Pues porque tenemos muchos datos que son cero. Entonces, si tenemos muchos datos que son cero, la media obviamente baja a cero, baja, y por eso es mejor observar la desviación estándar como una medida de comparación de la capacidad de predicción de los modelos. ¿Correcto? Listo.
Pasamos finalmente al tema de los predictores. Entonces, yo tengo las variables objetivo y ¿qué es lo que yo voy a utilizar para predecir esas variables objetivo? Entonces, en mi caso, en este caso, esta investigación, pues para cada temporalidad es distinto. Para la predicción anual son 102 variables, para la predicción por periodo electoral son 159 variables. Obviamente las 159 no las puedo poner acá, pero las traté de clasificar en categorías y según su fuente. Entonces, por un lado tenemos las variables de desempeño económico. Estas variables son sobre todo extraídas de Datlas y de Terridata. Entonces, ¿qué tenemos en estas variables de desempeño económico? Número de establecimientos industriales, salario mensual promedio formal del municipio, el superávit comercial, exportaciones per cápita, porcentaje de la población ocupada formalmente. Estas variables son muy importantes porque hay mucha literatura en el tema que nos dice que las variables de desempeño económico tienen influencia en los patrones de corrupción de las regiones. Y lo que nos damos cuenta, más adelante se los mostraré, es que en efecto muchas de estas variables tienen un poder de predicción alto. Entonces, por eso están ahí. Las otros tipos de categorías son las variables de desempeño político. Entonces, estas variables se extrajeron sobre todo del MOE y del panel electoral del CEDE. Entonces, ¿qué son estas variables de desempeño político? Pues el partido del alcalde, la permanencia del partido del alcalde en el poder a lo largo de la historia, indicador de fraude electoral, indicador de atipicidad de votos nulos, indicador de limitación a la competencia electoral, entre otros. Todos estos indicadores los extraje de la misión de observación electoral, la MOE, y son súper buenos porque nos dicen qué tanto riesgo electoral, de fraude electoral hubo en los partidos, en los municipios en la elección especificada. Entonces, es muy probable que si un alcalde comete fraude electoral, vaya después a cometer actos de corrupción. Y por eso es tan importante meter estas variables. Luego tenemos las variables de gobierno. ¿Qué son variables de gobierno? ¿Cuál es el estado de gobierno en el municipio? Entonces tenemos datos como, bueno, esto lo saqué de Terridata y del CEDE, del panel municipal. Tenemos datos como desempeño integral del municipio, porcentaje de ingresos corrientes, categoría del municipio, porcentaje de gasto destinado a inversión, regalías per cápita, indicador de desempeño fiscal, medición de desempeño municipal, etc. ¿Por qué es importante ver estos indicadores? Porque básicamente hay mucha literatura que nos dice que las condiciones de los municipios, de la gobernanza en los municipios, determinan mucho también si el municipio es más propenso o no a la corrupción. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay investigaciones que nos dicen que municipios que tienen mayores regalías o que tienen mayor porcentaje de regalías sobre los ingresos totales tienden a tener mayor riesgo de corrupción. Y así sucesivamente. Finalmente tenemos las variables de características generales. Estas variables las extraje del CEDE. Sobre todo tenemos un indicador de exposición al conflicto armado. Ese indicador lo hice yo a partir de los datos que tenemos del panel municipal del CEDE sobre conflicto armado. Indicador de educación, que también lo sacamos del panel municipal del CEDE. Porcentaje de ruralidad, distancia a la capital de departamento, distancia a Bogotá, altura, densidad poblacional, etc. Entonces, estas también son importantes. ¿Y por qué decidí hacer indicadores y no dejar simplemente las variables así? Es porque en unas primeras estimaciones que yo realicé, identifiqué que muchas de las variables de conflicto armado no eran buenas predictoras de los datos. ¿Y por qué no eran buenas predictoras de los datos? Básicamente porque había muy pocos datos. Entonces, por ejemplo, el ataque con bombas a los municipios. Esos datos, aunque sean de muy poquitos municipios, importan. Pero como son muy pocos municipios, pues no hay una capacidad de predicción de los modelos. Entonces, cuando tú agregas varias variables que son así, pues lo que genera es un indicador de exposición al conflicto armado que te dice de forma más fehaciente y de forma más verosímil qué tanto el municipio está expuesto al conflicto armado. Pues la relación con el conflicto armado creo que es muy obvia. Si hay mayores actores de conflicto armado interviniendo en el municipio, pues es más probable que estos traten de sobornar al alcalde o de hacer que el alcalde cometa un acto de corrupción, de apropiarse de recursos. De esto hay una literatura vasta que de hecho ha trabajado Vaca Zuleta y demás investigadores. Bueno, les traje también una correlación entre variables objetivas y algunas variables, pues acá lo hice chiquitico, pero creo que muestra mucho de la capacidad la potencialidad, por ejemplo, de utilizar estas variables. Entonces, fíjense que la correlación individual entre las variables objetivos, que son las primeras dos, procesos y denuncias con las demás variables, es significativa en todos los casos.
Y eso nos muestra que hay una relación fuerte entre esas variables y las variables objetivos. Entonces, si incluso si nosotros, yo hice el ejercicio de coger procesos y quitarle denuncias y hacer una regresión de procesos con respecto a esas 5 variables nomás que vemos acá. Y solo esas 5 variables ya me explicaban el 50% de la varianza. El R cuadrado era el 0.5. Entonces, eso nos dice mucho de si es plausible o no hacer una predicción utilizando modelos de aprendizaje de máquinas o no. Listo. Entonces voy a Pero entrar un poco. Kevin, ¿por qué no tenés, por ejemplo, procesos por unidad de, pues, por población, dividido por población, per Ok, cápita? sí, eso al principio cuando yo hice esta investigación, yo iba a hacer eso precisamente, coger procesos sobre población total. El problema es que eso generaba que la población me afectara las escalas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si había un municipio súper chiquito en el que hubo un proceso, pues ya parecía que el municipio fuera el más corrupto del universo, pero no precisamente porque tuviera muchos procesos, sino porque la población es muy pequeña. Mientras que un municipio súper grande que tuviera muchos procesos en la administración pública municipal, cuando lo dividía por esa población, pues aparecía como si no tuviera casi, casi no tuviera riesgo de corrupción. Entonces ahí había un sesgo que estábamos metiéndolo implícitamente porque estábamos asociándolo con la población. Y muchas veces hay municipios que son grandes, por ejemplo, pero a su vez también tienen muchos procesos y eso es anómalo, eso es una anomalía. Entonces, lo que hacemos en vez de hacer esa división por población total es hacer unos clusters, que más ahorita lo voy a explicar en la metodología, pero lo que yo quiero ver es si en la vecindad de municipios similares en población y en pobreza, el municipio presenta niveles atípicos de procesos o de denuncias por corrupción. Entonces, si quieres, lo voy a aclarar un poco mejor acá en la metodología, ¿te parece? ¿Listo? Entonces, bueno, la metodología de trabajo, la investigación comprende las siguientes fases de trabajo y se realiza distinto para la predicción por ciclo electoral y para la predicción por anual. Entonces, es lo mismo, solo que se hace, todo es distinto, pues es un proceso nuevo para cada una de las periodicidades. Entonces, la primera parte, pues obviamente es la recolección de datos, pues, que ya lo expliqué un poco de dónde venían todos los datos. También la selección de variables utilizando validación cruzada. ¿Qué hice yo en este caso? No solo, o sea, hay mucha literatura en Machine Learning que nos dice que la selección de variables, de predictores, influye mucho en los resultados de predicción. Entonces, en este caso, lo que buscábamos era buscar cuáles eran las variables que tenían más fuerza en la predicción y qué número de variables eran los que queríamos utilizar en la predicción. Entonces, esas dos cosas yo las hice utilizando validación cruzada. Mire, primero hice un conjunto de unos loops que me miraban y me decían cuáles eran las características que tenían mayor ganancia o que generaban mayor aporte a la predicción. Y luego veía cuánto era el número de variables que yo quería tener y que me maximizaban la predicción efectivamente. Todo esto se hizo utilizando variación cruzada, según los estándares pues, de Machine Learning y siguiendo una recomendación que Álvaro me hizo que creo que era muy pertinente. También hicimos tratamiento de Missing Values. En este caso utilicé la metodología de Missing Forest. Esta es una metodología que utiliza Random Forest simplemente para cubrir los valores faltantes en los datos. No eran muchos, pero igual habían. Y también hicimos algo que es importante, sobre todo para el tema de los algoritmos que tienen modelo base de regresión, y es escanear las variables predictoras. Entonces, muchas variables, pues, por ejemplo, el salario de mensual está en miles de pesos, mientras que el porcentaje de algo, pues, está en décimas. Entonces, acá teníamos que escalar las cosas de forma tal de que estuvieran en el mismo nivel. Luego de que tenemos los datos preparados, tenemos train test para cada una de las periodicidades, hicimos el entrenamiento. Entonces, ¿qué es el entrenamiento? Básicamente es entrenar distintos algoritmos en varias combinaciones de hiperparámetros. Entonces, cada uno de estos algoritmos tiene muchos hiperparámetros que deben ser calibrados utilizando validación cruzada.
Entonces, eso fue lo que hicimos y utilizamos la metodología Random Search, que básicamente lo que busca es coger el rango posible del hiperparámetro y escoger de forma aleatoria un valor. Y al final, si el número de grillas es lo suficientemente grande, pues vamos a tener todas las combinaciones posibles y relaciones entre los hiperparámetros. Esto es mucho más eficiente que hacer una grilla tradicional, porque la grilla tradicional tiende a volverse muy exponencial, sobre todo cuando tenemos muchos hiperparámetros, se vuelve algo inmanejable. Bueno, finalmente lo que hicimos fue validar cuál es el error cuadrático medio de cada combinación y verificar cuál de estos, pues todo esto lo hicimos con validación cruzada, cada validación generaba un error cuadrático medio y ver en promedio cuál tenía menor error, qué combinación de hiperparámetros tenía menor error y esa es la combinación de hiperparámetros que optimiza el modelo. Entonces, luego de que tenemos esa combinación óptima, pues simplemente evaluamos el desempeño de la mejor combinación de hiperparámetros para cada uno de los algoritmos sobre la muestra de evaluación. Porque esta es una muestra, todo lo anterior había sido sobre la muestra de entrenamiento, con validación cruzada. Ahora utilizamos todo ese óptimo de hiperparámetros sobre la muestra de evaluación y ahí seleccionamos cuál es el mejor algoritmo. Ahí es la evaluación de los algoritmos realmente. Y es lo que les voy a presentar en un rato. Luego de que tengamos estas evaluaciones, pues simplemente hacemos la predicción con el mejor algoritmo, reentrenamos con la muestra de evaluación y predecimos sobre las variables de interés en un periodo futuro que todavía no tenemos. Entonces, en este caso yo utilicé 2020-2022, que es algo que no ha pasado y que es algo que queremos saber. ¿Cuál es el riesgo de corrupción de los alcaldes en el siguiente periodo electoral? ¿Correcto? Y finalmente, entonces después de tener las predicciones, lo que quise hacer es identificar el riesgo de corrupción. Como ustedes saben, estas predicciones son valores absolutos, el número total o el promedio total de la variable. Lo que yo quiero ver es en la vecindad de municipios similares, cuál de esos municipios tienen valores atípicamente altos y cuáles tienen valores atípicamente bajos. Porque no es lo mismo comparar Bogotá con Ciénaga, no es lo mismo comparar Popayán, un municipio de Popayán con un municipio de Santander. Entonces, tienen que ser municipios similares en términos de la pobreza, de la población, y ver cuáles de estos tienen mayor riesgo de corrupción. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con la metodología de clusters, pero también vamos a utilizar una metodología aparte que es como generar un indicador de corrupción. Entonces, un indicador tradicional utilizando el método de componentes principales, es un método que se utiliza para generar indicadores básicamente, y básicamente lo que queremos ver es cuál de estas dos metodologías nos brinda cosas que sean más verosímiles y compararlas entre sí en efecto. Entonces, espérate un poco de agua. Bueno. Los algoritmos que yo voy a utilizar son Gradient Boosting Machine con modelo base de árbol de decisión y Gradient Boosting Machine con modelo base de regresión regularizada. Yo utilizo el paquete XGBoost, que en la literatura de Machine Learning es uno de los algoritmos que ha demostrado tener mejores desempeños, no solo en pruebas Kaggle, sino también en la predicción de diferentes tipos de variables. Entonces, esta fue la razón de utilizar XGBoost, que es básicamente Gradient Boosting Machine. Y por otro lado tenemos Random Forest, que es un modelo que promedia árboles de decisión. Y pues no voy a entrar mucho en detalles para explicar estos modelos, porque creo que me llevaría el tiempo. Y creo que ustedes ya saben muy bien de esto. Vamos más bien con los resultados. Entonces, estos son los resultados de las predicciones anuales. Entonces, como ustedes saben, las predicciones anuales se entrenó con los datos de 2017 y se está testeando con los datos de 2018. Tienen que tener en cuenta que los datos de 2017 son para las variables objetivos. Realmente las variables predictoras son de años anteriores. Entonces, de año 2016, de año 2016, creo que ustedes solo en ese caso. Lo mismo en el caso del 2018. Estamos evaluando en el año 2018, pero las variables predictoras son de los años anteriores. Entonces, en la primera columna de esta tabla tenemos los algoritmos, XGBoost con modelo base de árbol de decisión, XGBoost con modelo base de regresión, Random Forest y regresión lineal. En la segunda columna tenemos la variable de interés y en la tercera columna tenemos las combinaciones evaluadas. Entonces, fíjense que acá yo
aprovechando pues también la capacidad que tienen los modelos de utilizar más combinaciones, pues traté de llevarlo al límite y ver cuánto me podía dar y para escoger los mejores hiperparámetros. Luego de las combinaciones tenemos la muestra de entrenamiento. Entonces tenemos el error cuadrático medio de validación cruzada, es decir, de la muestra de entrenamiento, y la desviación estándar y una relación entre ambas. Entonces, veamos el error cuadrático medio de validación cruzada en la muestra de entrenamiento. Lo que podemos observar es que en procesos, el algoritmo XGBoost con modelo base de árboles de decisión es el que mejor tiene desempeño, y en denuncias es XGBoost con regresión. Sin embargo, cuando nosotros vemos la muestra de evaluación, que es realmente lo importante, porque la muestra de evaluación es realmente lo que nos dice si hay una capacidad de predecir en un periodo futuro, lo que vemos es que en el caso de denuncias, el modelo que mejor aplica es XGBoost con modelo base de árbol de decisión, y en el caso de procesos es XGBoost con modelo base de regresión. Entonces, en este caso quiero que nos enfoquemos en la desviación estándar y en la relación entre estas variables. Fíjense que en el mejor modelo, la relación entre la desviación estándar y el error de predicción es menor a 1. ¿Qué significa eso? Que el error de predicción es mucho menor que, perdón, que la desviación propia de los datos. Y eso nos dice mucho, porque nos dice que el error de predicción que yo estoy dando, el error de predicción estándar, es menor a la dispersión estándar de los datos. Y ahí ya tenemos como la primera hipótesis chuleada, básicamente. Fíjense que en este caso el desempeño de los procesos es mucho mejor que el desempeño de las denuncias, y nos da luz de que esta variable tal vez pueda ser mejor explicada, mejor, o sea la mejor variable para luego hacer los índices de corrupción. También quiero que observemos en la parte de abajo el tema de la regresión lineal. Fíjense que todos los modelos superan la regresión lineal en este caso. Incluso prácticamente la regresión lineal duplica el error que el mejor modelo de aprendizaje de máquinas. Esto lo que nos dice es que en efecto sí hay una mejora en utilizar estos nuevos modelos de aprendizaje de máquinas con respecto a las técnicas tradicionales, y ahí chuleamos la hipótesis número 2. Sin embargo, esto hasta ahora es el desempeño de los algoritmos en las predicciones anuales. Veamos qué pasa en las predicciones por periodo electoral. Entonces tenemos lo mismo, el error de la muestra de entrenamiento, el error de la muestra de evaluación. Voy a enfocarme en el error de la muestra de evaluación porque ya entendemos que es lo principal. Y lo que podemos ver es que en este caso sí hay una diferencia. En efecto, los algoritmos pierden capacidad para predecir cuando se habla ya de un periodo electoral distinto que cuando se habla de un año distinto del mismo alcalde, ¿no? Entonces, es más difícil para el algoritmo predecir a un periodo electoral distinto. Y eso lo podemos ver en los datos. Entonces, en este caso, mientras que en los procesos, cuando lo estamos haciendo en la estimación anual, tenemos una relación entre RMS y SD y desviación estándar de 0.79, en este caso tenemos una relación de 1.29. Entonces ya vemos que la estimación por proceso puede ser más exigente por periodo, perdón, electoral, que la estimación anual. Y es lógico. Sin embargo, en este caso encontramos también resultados buenos. En efecto, encontramos que los algoritmos de aprendizaje de máquinas superan también el desempeño de las técnicas tradicionales de predicción como la regresión lineal. Y aunque no es completamente inferior a la desviación estándar, pues tampoco se aleja mucho. Listo. Antes de ir a otras cosas, quiero hablarles de la importancia relativa de las variables explicativas. Entonces es importante saber no solo qué también predicen los modelos, sino qué variables predicen mejor. ¿Correcto? Entonces, ¿qué variables predicen mejor la variable proceso en este caso? Entonces, en este caso utilicé la variable que tenía mejor desempeño en la muestra de evaluación, que es XGBoost con regresión, y vi cuáles son las variables que tenían mejor importancia relativa. En este caso tenemos que, por ejemplo, el rezago de la misma variable es importante para explicar la variable en sí, y eso tiene toda la lógica del mundo. La población es importante para explicar la variable en sí, también tiene toda la lógica del mundo. Y acá empezamos a encontrar cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, la importancia del salario mensual.
el salario mensual promedio de los municipios, según estos resultados, importa muchísimo para predecir corrupción. Y eso también tiene que ver un poquito con cuál es ese costo de oportunidad que estoy teniendo yo cuando cometo un acto de corrupción o no. Eso se puede explicar con varias teorías económicas y es bastante interesante. Por ejemplo, también el número de establecimientos totales. Nos dice cuál también es el costo de oportunidad de que en vez del alcalde estar ejerciendo un acto de corrupción, pues luego se dedique a otras cosas. También tenemos, por ejemplo, el índice de educación y el índice de conflicto. Que a pesar de que en un principio, por ejemplo, el índice de las variables individuales de conflicto armado no eran importantes para explicar los procesos por delitos contra la administración pública, una vez que hacemos el índice, se vuelven importantes. Y eso es importante también. Y bueno, ahí hay otras variables que no quiero pues tampoco entrar a especificarlas todas. Finalmente, estos mapas todavía tienen que ser ajustados, pero pues para que sepamos cómo es las primeras aproximaciones a este riesgo relativo de la corrupción. Básicamente en estos mapas lo que vemos es cuáles municipios relativo a municipios similares, es decir, municipios que tienen población similar y pobreza similar, aunque en este caso solo tienen población, tienen mayor riesgo de corrupción. ¿Qué municipios en su nivel de vecindad de municipios similares tienen mayor riesgo de corrupción? Entonces, este no es un índice de corrupción tradicional, sino es un índice de corrupción relativo a las características de los municipios. Y creo que eso puede ser un poco más interesante y más útil en la práctica. Porque obviamente los municipios que tienen menores capacidades, pues siempre van a ser los municipios que estén en rojo cuando hablamos de corrupción. Ya sea porque no cumplen todos los procesos, ya sea porque no cumplen la burocracia especificada, etc. Pero lo que realmente queremos saber es en los municipios similares a esos municipios, ¿cuáles tienen mayor riesgo? Y acá tenemos dos aproximaciones distintas. La de la izquierda es una clasificación de riesgo de corrupción por clústeres. Clusters es una metodología de análisis no supervisado que básicamente lo que hace es agrupar las observaciones según sus características similares. Y en el lado derecho tenemos la clasificación de riesgo de corrupción por componentes principales. Y como les comenté, es una forma de generar índices. Lo que vemos es que en general las estimaciones como que se parecen un poquito. Y en general logran tener la misma, clasificar, mejor dicho, los municipios de formas similares. Aunque siempre hay una ventaja, sobre todo con el tema de clústeres, que nos permite ver más heterogeneidad de las predicciones. Con esto, pues creo que termina el propósito de la investigación. Este es el propósito de la investigación. Estos mapas son el propósito de la investigación, saber qué municipios son los que tienen mayor riesgo de corrupción y no saberlo a partir de, por ejemplo, medidas de percepción o medidas de capacidad institucional, sino a partir de medidas de la misma corrupción. ¿Cómo medimos corrupción en Colombia? Pues por procesos penales, por denuncias por corrupción. Queremos saber cuáles serían la predicción futura de estos procesos y de estas medidas de corrupción y cómo podemos a partir de esas predicciones generar estos resultados. Obviamente estos resultados tienen muchos usos en la práctica, sobre todo para los organismos de control, y creo que ahí está el punto de esta investigación. Eso es todo. Kevin, Muchas gracias por su atención y estoy Kevin, abierto a comentarios. no, devolvete, yo no entiendo cómo sacaste estos mapas. ¿Me puedes explicar, por favor? Ok, para estos mapas hice varias cosas. Lo primero que hice fue coger todos los municipios y dividirlos en poblaciones distintas. Estos mapas solo consideran población. Entonces, hay unos rangos poblacionales distintos y dentro de esos rangos poblacionales hice los clústeres. Es decir, vi cuáles municipios tenían mayor riesgo de corrupción en ese rango poblacional que otros. ¿Sí? Entonces ahí me generaron unos clústeres, unos municipios que tenían más niveles más altos, otros más bajos, moderado, y etc. Y de esa manera fue que se clasificaron los riesgos. En el caso de la clasificación por componentes principales, lo que utilicé es la metodología de componentes. Utilicé nuevamente las clasificaciones por población, pero le dije que es como use las predicciones, pero tome también en consideración otras cosas. Tome en consideración me parece que la pobreza, la población, etc. Y ahí lo que hizo el algoritmo de componentes principales es generar cuáles
indicadores tenían o cuál componente principal era el que mejor llevaba a una única dirección las variables. Y ahí fue que implementé este. Sí, no sé si te quedó claro, creo que Pues el primero sí, digamos, y me suena bien interesante también. El punto es que el primero sí usa el modelo, solo que primero hace comparables los municipios por población y después les pone más o menos riesgo, según me imagino, la media del indicador en ese clúster. sí, exacto, exacto. En el segundo lo que hago es que hago un indicador básicamente. En un indicador, pues cojo la variable de predicción, que es la variable más importante, y la pongo con variables similares. Entonces creo que utilicé establecimientos totales, población total, y lo que hago es que el indicador me genere un componente principal, y ese componente principal, o sea, el indicador básicamente agrupa esas variables, y ese componente principal es lo que estamos viendo acá. ¿Qué tan Sí, distinto es? Por ejemplo, uno sí ve que en los llanos orientales, ahí en Meta, los azules son muy altos, exacto, mientras que, por ejemplo, en Meta, uno sí ve unos municipios que salen con componentes principales muy altos y en el otro de clusters no mucho. sí. Sí, son aproximaciones distintas porque en un caso el clúster, yo creo que hay una ventaja más en el clústeres porque con clústeres comparamos municipios similares. En componentes principales lo que hacemos es agrupar variables, es generar un indicador de varias variables. Y obviamente cuando generamos un indicador de varias variables, así tengamos la predicción de la misma corrupción ahí, pues va a haber un ruido de las demás variables que puede que no genere, que en algunos casos no muestre tal vez la corrupción en sí, sino otros factores distintos. Pero ¿por qué el clúster no se hizo con más variables? En principio, pues esto, como te digo, toca todavía actualizarlo. La idea es que también incluya variables de pobreza, pero en un principio por facilidad. O sea, la idea es, estos mapas todavía tienen que ser actualizados. Estoy ahí hasta ahora. eh, y la idea es pues que también nos muestren otras cosas, no solo población, porque puede que haya un error en solo considerar población. ¿Por qué? Porque los municipios que tienen pobreza tienen mayor riesgo de corrupción, de hecho, y porque la pobreza está relacionada con la capacidad institucional, etcétera. Entonces sí vale la pena incluir más variables dentro de estos mismos clústeres. Igual es que tampoco se pueden incluir tantas, porque como tenemos, no son tantas las variables, pues al hacer los clústeres, tú sabes que eso tiene que, como los rangos que toma son distintos, entonces si hay más variables tienen que tomar rangos más pequeños, entonces los clústeres a veces de pronto puede que no se puedan implementar de forma correcta. La idea es utilizar dos variables, población y pobreza, pero hasta ahora en estos mapas tenemos solo población. Ya, sí, muy interesante eh, esto gráficos finales. Sí, tienen un uso muy bueno para organismos de control. O sea, Hay te que ver dice cómo validar, relativo cuál es el riesgo. cómo validar Dime. cómo validar que estos más, bueno, aquí hay un resto de cosas que pues ya viendo esto en completo, hay un poco de cosas súper interesantes para hacer. Sí, Pero una bueno, idea, justo lo que mencionaste de la validación es algo que se me vino a la mente en estos últimos días. Nosotros ya tenemos estos mapas y ya empezó el año 2020. O sea, el año 2020 ya empezó y ya hay unos procesos penales por delitos contra la administración pública del año 2020. Entonces yo puedo ver si los municipios que tienen mayor riesgo de corrupción según estos mapas son los que están más relacionados con los procesos penales por delitos contra la administración pública del año 2020. Y eso es una forma de validación adicional a este tipo de indicadores de corrupción. sí, muchas gracias, Kevin. Yo pues quisiera de pronto dejar a los demás que pregunten también, no sé, ¿hay preguntas? No sé. Preguntas, comentarios, sugerencias.
Por ahí está Madis que me enseñó minería de datos cuando la vi. ¿Cómo vas, Kevin? Bien, gracias. Paula, nuestra experta en corrupción, vamos a ver, no tiene ningún comentario. Yo sí quería preguntar, qué pena si lo dijiste antes y tal vez no me di cuenta, pero ahí estás diferenciando, por ejemplo, en valor de los contratos o el sector por el cual son también los contratos, porque o sea, sí suena muy interesante, digamos, tener el riesgo del municipio, pero me imagino que ya dentro del mismo municipio puede haber varias diferencias dependiendo del sector en el que uno se esté fijando, el mismo valor sobre el contrato por el cual se realizó cierto proceso. ¿Eso hace parte de las variables del Sí. primer modelo que mostraste? Eso no se puede hacer porque no hay una forma de conectar los procesos penales por delitos contra la administración pública con fueron por contratos. Por ejemplo, hay casos en los que el alcalde pone a la prima a ser la secretaria de salud y la prima no sabe nada de salud y eso no tiene que ver con contratos, pero es un acto de corrupción en sí. Ok, Entonces, entiendo. esto no se limita únicamente a los contratos. Sin embargo, puede que sí se pueda ver algunos casos, no sé si se pueda, tengo que mirar, si se puede ver, por ejemplo, cuáles municipios, según su valor, el valor del número de contratos que ejecuten cada año, tienen mayor riesgo de pérdida para el Estado. Eso se puede ver, tendría que agregarse la variable, tendríamos que ver cuál es, por ejemplo, es el número el valor de los contratos en el municipio en el año o en el periodo especificado. Puede que no se pueda, pero sí podría ser algo muy bueno, ¿sabes que sí? O sea, como Ok, mezclar sí, estos mapas con el valor sí, o algo también por anual sectores. promedio Sí, entiendo lo que me dices, que no necesariamente esos procesos corresponden a procesos por contrato, sino puede ser otro tipo de acciones. Pero digamos, intentar ver también el sector, de pronto, no sé, me estoy inventando acá, pero algún municipio que esté completamente centrado en, yo qué sé, minería. Entonces, probablemente, entonces ahí los casos corresponden a casos relacionados con temas de minería y no de salud o algo por el estilo. En el caso que ponías un ejemplo, bueno, digamos algo relacionado entonces con salud, porque se estaba poniendo a cierta persona que no tenía las capacidades en un cargo relacionado con salud. Pues no sé si pronto dentro de los procesos haya manera de extraer ese tipo de información e intentar detectar más o menos de qué sector se está hablando. No, no, el SPOA no, desafortunadamente el SPOA cuando, pues como habla de procesos penales en general, no habla mucho del sector específico o cuál fue la razón del proceso penal. Sin embargo, tal vez sí se pueda aproximar con, una vez que tengamos los datos, ver, por ejemplo, cuáles municipios tienen mayor, eh, aunque eso ya lo estamos haciendo para predecir los mismos datos. Tendríamos que mirarlo, puede que sí se pueda, pero tendría que ser analizarlo y ver si hay los datos, sobre todo, porque saber, por ejemplo, cuáles municipios tienen mayores partidas en educación o cuáles municipios tienen mayores partidas en salud, puede que sí se pueda, que sea útil, pero tal vez se pueda desviar un poco del objetivo principal y no sé si, o cómo hacer para que se complemente con toda la investigación. Pero muchas gracias, Paula, por tu sugerencia, creo que es muy pertinente. Listo, claro que sí. Sí, no, yo veo que ahí lo difícil serían los datos, lo estaba pensando era más en sentido de ver ya uno con esta información después cómo la usa o cómo los entes reguladores entonces pueden usar esto para poder prevenir estos tipos de casos que, claro, tú les puedes decir, cierto municipio tiene un alto riesgo de estos casos de corrupción, pero ¿y qué? Listo, ahora qué hago con ese municipio. Entonces, no sé, normalmente Sí. estos entes estarán divididos por distintos sectores dentro del mismo municipio, entonces intentar enfocar eso, pues yo creo que podría ser súper útil. Mi idea en cuanto a los datos por el tema de toda la cantidad de procesos que estás manejando, pero pues si estuvieran sería súper bueno. Sí, sería súper chévere. Tocaría mirar, no creo que se pueda, pero tocaría mirar. Igual hay municipios, por ejemplo, de sexta, quinta, incluso algunos de cuarta categoría en el cual hay muy pocas secretarías, ¿sí? Entonces, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud, y si algo la de Educación, pare de contar. Porque en realidad son municipios que son pequeños, son municipios que no tienen mucha capacidad institucional. Eso sería súper bueno, por ejemplo, para municipios grandes. Tocaría ver si se puede hacer. Eh, Me tocaría mirar. Pero muchas gracias, Paula. Listo, no, gracias a ti, Kevin. Kevin,
Pues continuando con lo de Paula, obviamente no para este trabajo, pero si uno no podría, no hay alguna descripción tipo el proceso se refiere a, no sé, obras así sea en texto, lo que sea, para que uno tratara de cruzar esto con SECOP y eso sería campeón, porque podrías hacer el Sí. mapa de riesgos de contratación. Sí, eso, de hecho, hablando de mapas de riesgo de contratación, Paca Zuleta hizo un índice de riesgo de contratación. Este índice, el problema que se ha visto es que muchas veces no, como que no especifica muy bien o no se alinea muy bien con los típicos lugares que uno dice, pues aquí hay corrupción. Digamos, en el índice, cuando uno lo veía, decía, por ejemplo, que en La Guajira había pocos niveles de corrupción y que en otros lugares había más niveles de corrupción. Entonces, es bastante complicado. Sin embargo, creo que sí se pueden utilizar esos niveles de riesgo de corrupción en la contratación y complementarlos con estos niveles de riesgo de corrupción en el municipio en general. De pronto como una forma de validación o una forma de ver si se alinean o no. En lo que tú me dices, si en el SPO hay alguna forma de ver y extraer alguna palabra, sí hay, pero ninguno, en los casos que yo vi, al menos en la exploración de datos que yo hice, no era muy descriptiva, por así decirlo. Era como se sancionó al alcalde por incumplir los datos del artículo tal, 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 punto. No era muy descriptivo de qué había sido la causa realmente, cuál, si había sido un contrato amañado o qué. Entonces siempre hay varios problemas de los datos. Eh, lo ideal sería que estos datos fueran mucho más precisos, que hubiera muchas más medidas de corrupción. Por ejemplo, yo al principio traté de utilizar medidas de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Personería, pero muchas de estas medidas de corrupción realmente son muy malas. En el caso de la Procuraduría, por ejemplo, no tienen el año en que se cometió el acto de corrupción, entonces ahí ya quedas frito. En el caso, por ejemplo, de la Contraloría, los datos son muy malos, o sea, están muy mal hechos, mal configurados, no tienen una estructura clara que organice los datos y los relacione entre las diferentes bases de datos. Entonces, hay mucha limitación de datos y yo creo que esa limitación de datos puede ser una primera recomendación que salga de esta tesis. Esta tesis buscó todo lo que se podía hacer con corrupción, todas las distintas variables, distintos datos de corrupción, y esto es lo máximo pues, que yo creo, obviamente, pues, que se puede lograr. Pero hay mucho potencial todavía. Hay mucho potencial en los datos, hay mucho potencial en la transparencia de los datos. Hay muchos datos que son restringidos y eso creo que puede llevar a que esto en el futuro evolucione a un sistema de prevención ya de una entidad de control, un organismo de control, un sistema de prevención general que verifique y detecte corrupción utilizando algoritmos de aprendizaje de máquinas. La última pregunta que tendría Kevin es buscar una forma de mostrar el valor agregado de haber hecho esto versus haber hecho un mapa caliente de procesos. Sí, Digamos, procesos controlando por población o yo no sé si solo procesos. Y entonces uno dice, bueno, aquí está mi mapa, incluso haciendo clusterización o algo como para que no, para que sean más comparables. Aquí está mi mapa, eh, que sería mi mapa ingenuo, mi mapa, la aproximación ingenua al riesgo de corrupción en el país. Yo llego y agrupo por, igual que hiciste aquí, por clúster de población y ahora digo, donde haya más procesos con respecto a la media, eso es rojo. Ese es un mapa, yo lo llamo, pues me lo estoy imaginando ahora sí, pues me lo imaginaría como el mapa base o lo que nosotros llamaríamos en aprendizaje de máquinas como el escenario base, sí, modelo base también sería, digamos, y cómo esto difiere de eso y en qué sentido es mejor. sí. Sí, Álvaro, creo que has dado en un punto importante. Voy a hacer el esfuerzo de, eso tal vez se puede hacer con una validación externa, lo que te decía de proceso, los procesos en el año 2020. Y se puede ver qué tantos procesos con el año 2020 se comparan o se relacionan con
esta estimación que estamos haciendo del nivel de riesgo de corrupción y qué tanto se compara, por ejemplo, con una estimación que fuera base, como por ejemplo que usáramos solo los procesos y no los procesos predichos, o sea, usáramos los procesos del periodo anterior. Creo que sí es muy importante y creo que me has dado luces de algo súper que no había considerado. Bien, pues Kevin, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, me alegra mucho que lo que comentaba con mamá dice ahora, que el curso ya en unos cuantos años en los Andes esté dando frutos de gente haciendo Sí. analítica con implicaciones muy chéveres. Entonces, muchas gracias, Kevin. No, muchas gracias a todos ustedes por participar, por sus comentarios, creo que fueron muy buenos y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Listo, que esté muy bien, pues. Chao. Chao. Chao, gracias.